Bien, resulta que para la imposición de una pena, que es la principal consecuencia jurídico-penal de un delito, no es suficiente con que un hecho solamente sea típico y antijurídico, sino que habría adicionar otro elemento para que la imposición de la pena sea correcta. Y aquí, en este momento, es donde va a entrar la culpabilidad, que es el tema que yo les vengo a hablar hoy. Bien, yo entiendo la culpabilidad como un reproche que se le formula a alguien por no haber actuado de otro modo. Zaffaroni nos dice que es este juicio que va a permitir relacionar de forma personalizada al autor con el injusto. O sea, este nexo psiconormativo entre el autor con el hecho delictivo. De aquí, de este concepto, partimos a la imputabilidad. La imputabilidad se puede definir como la capacidad que va a tener el autor para poder comprender la ilicitud de su acto o de determinarse de acuerdo con esta comprensión. Y lo contrario a entonces sería la inimputabilidad, que lo vamos a encontrar consagrado legalmente en el artículo 33 del Código Penal, que lo va a definir que una persona es inimputable cuando no tiene la capacidad de poder comprender la ilicitud de su acto o de determinarse de acuerdo con esta comprensión en los momentos que se dé por trastorno mental, inmadurez psicológica, diversidad sociocultural, entre otros. Dicho esto, después nos dice este artículo que los menores de 18 años estarán sometidos a el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. También encontramos información respecto a esto, que se nos dice que los menores entre 14 y 18 años van a tener un sistema penal especializado, que se van a encargar de imponer penas, sí, pero unas penas especiales, que digamos no van a tener este mismo objetivo que las penas tradicionales las personas mayores, sino que van a tener un sentido pedagógico, como un sentido restaurador. Bueno, dicho esto, nos centraremos en el artículo 33 con respecto a la inimputabilidad y vamos a conocer estos causales, que como ya los vine mencionando, sería la inmadurez psicológica, que es cuando no se pueden desarrollar completamente los sentidos de la persona, del humano, no se pueden desarrollar bien las emociones y por esto no puede comprender la ilicitud de su acto y quedaría siendo una persona inimputable. También podemos encontrar el trastorno mental. El trastorno mental, vamos a encontrar aquí un ejemplo muy interesante, pero primero vamos a definirlo, que es cuando se da cuando se le impide a la gente motivarse de conformidad con las exigencias normativas y por ello no va a poder comprender la ilicitud de su acto o de autodeterminarse con lo mismo que dice el artículo. Pero bien, entonces también nos dice que esto, teniendo en cuenta si es un trastorno mental transitorio, que quiere decir que va a cesar en un periodo de tiempo. Pero ¿qué pasa? En clase nos ponían un ejemplo de este delincuente Garavito. Resulta que obviamente una persona que ha cometido este crimen tan atroz se puede concluir y ya es comprobado que tenía unos trastornos mentales. Pero entonces por esto quedaría siendo inimputable. Porque, a ver, si nos centramos en el artículo 33, nos dice una causal de exoneración de responsabilidad penal es el trastorno mental. Entonces, como tendría trastorno mental por haber cometido estos actos tan atroces que no serían comunes en una persona normal, quedaría siendo exonerado, inimputable. No, porque no se puede hacer, digamos que esta deducción tan general, sino que hay que ver bien qué quiere decir la norma y cómo se nos define bien cómo se van a llevar estos causales.
Y aquí viene la parte sumamente importante, para mí la más importante, que es permitir reconocerse que esto se tendrá en cuenta cuando no será posible comprender la ilicitud del acto. No es posible comprender la ilicitud del acto. Entonces, ¿por qué vendría siendo imputable? Porque él sí era capaz de poder comprender que lo que estaba haciendo era incorrecto, que lo que estaba haciendo recibía un castigo que es punible, que es penalizado. Entonces no se pueden confundir estas cosas de que simplemente por tener un trastorno mental, un trastorno patológico, ya será la persona inimputable, ya será la persona exonerada de cualquier responsabilidad. No se puede llevar hasta allá, hasta esa generalidad, este artículo. Otro elemento que se nos plantea en este artículo es la diversidad sociocultural, que es también cuando la persona, en aquellos casos en que esta causal de exoneración va a girar entre el entorno en que la persona, el agente, se desarrolla, el entorno social y cultural, en el que pues, obviamente se va a desenvolver la vida de la persona, y que lo cual va a motivar a la gente a que actúe de una forma distinta a lo establecido en la norma. Esto se va a tener en cuenta, como ya lo dije anteriormente, en un estado de diversidad sociocultural. Entonces, vamos a centrarnos en estadios que tengan, digamos, que sea un estado de sociedad pluricultural. Para ello, vamos a coger un ejemplo de aquí mismo, en Colombia, de estados de sociedades pluriculturales. Acá vemos a la comunidad indígena. ¿Qué pasa con ellos? Que al ellos estar, digamos, que su vida se desenvuelve en un estadio sociocultural distinto, o sea, de las personas que están, digamos, más en la ciudad y todo esto, ellos pueden motivar a la gente al actuar de una forma distinta a lo establecido con la norma, pero que también se pueda alegar que por el desarrollo de esta persona de criarse en estos entornos va a permitir que se alegue que tiene una causal de exoneración consagrado en la inimputabilidad en el artículo 33, porque en este entorno en el que se desenvuelve no es el mismo que el de una persona, digamos, que está situada en otro entorno. Entonces, esto haría que la persona, que el indígena en este caso, no sea capaz de comprender la ilicitud del acto o de autodeterminarse de acuerdo a que es básicamente como lo que estábamos poniendo en el ejemplo anterior. Para mí este es el requisito más importante, que la persona no sea capaz de comprender la ilicitud del acto, y por ello entonces sería una causal de exoneración, porque si la persona comprende que la ilicitud, que el acto que está cometiendo es ilícito, que es penado, pues de nada serviría alegar que tiene un trastorno mental o que es criado en otro entorno. Porque si yo conozco que lo que estoy haciendo está mal, ¿por qué lo haría? Si yo sé que me pueden castigar por esto. Entonces sí, o sea, eso sería, digamos, para mí lo más importante. También lo de la diversidad sociocultural se puede ver reflejado en factores de raza, obviamente de cultura, de política. Para ello es sumamente importante estudiar todos los conceptos, todo lo que dice, lo que está consagrado en la norma, porque un actuar que una persona tenga y ya yo alegar enseguida que es porque yo estoy criado en otro entorno, pero que si yo sé que esto está mal, esto no tendría ninguna validez y tampoco tendría ningún sentido. Entonces, por ello, la culpabilidad es un elemento sumamente importante que debe ser estudiado con sumo cuidado. Y este artículo para mí también, porque resulta
en demasiadas controversias y demasiadas problemáticas, que cualquier persona podría cometer un acto ilícito y creer que puede ser exonerada de cualquier responsabilidad simplemente por tener algunas de estas, por cumplir algunas de estas características que se mencionan en este artículo. Pero esto no resulta de esta manera. Y bueno, ya, eso sería todo. Espero que haya quedado claro.